bienvenida a un nuevo servicio de adoración que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida. Comenzaremos entonando el himno número 275, titulado Lo debes compartir, el cual aparecerá en pantalla y además lo vamos a cantar junto con usted. Adelante. Ahora que hemos hecho una alabanza de la manera musical, le invito a hacer otra por medio de la lectura de la Palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, también conocido como Hechos. Es el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento, justo después de los Evangelios. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 38 y 39. Este también le aparecerá en pantalla. Después tendremos un mensaje de Dios por labios de nuestro hermano pastor. Después de esto estaremos despedidos. Adelante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bienvenidos a un culto virtual más de nuestra misión Jesús Esperanza y Vida. Nos da gusto que haya apartado un tiempo para Dios y vamos a orar para comenzar esta predicación. Le invito a que cierre sus ojos. Padre Celestial, Señor nuestro, bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias porque estamos en este momento iniciando esta predicación. Te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos estén totalmente concentrados en ti y no tengamos ninguna distracción. Bendice a cada uno de los que están viendo este video
y ayúdales en cada problema, cada situación difícil que tengan en su vida. Hazles sentir que tú estás con ellos, Señor, y que estás viendo su dificultad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, seguimos con esta serie de predicaciones acerca del libro de los Hechos. Este libro es muy importante. Estudiamos el domingo pasado que necesitamos conocer la historia de la iglesia. Y esta historia de la iglesia, cómo se formó la iglesia cristiana en sus principios, se encuentra en el libro de Hechos. También vimos hace 8 días que esta iglesia, lejos de ser, como algunos dicen, primitiva, era una iglesia muy firme y estaba muy bien organizada y estaba pues dirigida sobre todo por el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos mucho que aprender de la iglesia del libro de los Hechos. Y precisamente esta iglesia comenzó a crecer exponencialmente, lo que le dicen una explosión de crecimiento, después de un suceso muy, muy trascendental, que es el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar al Espíritu Santo. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 2 de Hechos, y vemos que en el verso del 1 al 3, los cristianos estaban reunidos. Ya vimos que ellos perseveraban en la oración, dice el capítulo 1, y seguimos viendo que ahorita seguían reunidos en el capítulo 2, y Dios cumple su promesa de enviar al Espíritu Santo. Yo les insto si usted está congregándose en una iglesia local, pues que lo siga haciendo y que siempre estén unidos. A nuestros hermanos que forman parte de esta misión, yo también les exhorto a que siempre estemos juntos, a que sea lo que sea que pase, siempre intentemos con todo nuestro corazón asistir a nuestras reuniones. Porque Dios hace grandes cosas cuando los cristianos estamos unidos y estamos reunidos. En este caso, Dios mandó esa promesa que ya desde antes había dicho al pueblo, a los cristianos, y dice la Biblia, hermanos, que hubo un estruendo, y dice que era como un viento recio, no necesariamente fue un viento, pero era un estruendo, y dice que llenó la casa, y también dice que hubo unas cosas que eran como unas lenguas de fuego que se pusieron en la cabeza de cada uno de ellos, individualmente. Y yo quiero que reflexionemos en esto, aunque a Dios le gusta que nos reunamos todos y estemos juntos como iglesia, también individualmente Dios nos conoce, Dios conoce nuestras pruebas, nuestros problemas y también nuestros pecados y nuestros errores, así como nuestros aciertos. No creas que Dios te olvida o que estás ahí, escondido entre otros hermanos, ¿verdad? Hay veces que hasta las personas quieren asistir a una iglesia grande porque se sientan hasta atrás, ahí están como que nadie me vaya a ver y que nadie me vaya a reconocer, estoy aquí como anónimo, ¿verdad? Pero Dios te conoce, Dios conoce todo de tu vida, a pesar de que nosotros querramos, escondernos o pasar desapercibidos. Entonces, individualmente puso ahí al Espíritu Santo a cada una de estas personas, a cada uno de estos creyentes. Y cada quien recibió una lengua como de fuego, dice. Y gracias a ese evento, a esa promesa que Dios está cumpliendo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos recibieron el Espíritu Santo. Antes no lo tenían, antes habían estado con Jesús. Hubo una temporada, unos días en que estuvieron sin Jesús y sin el Espíritu Santo. Estuvieron únicamente por fe. Pero ya desde este momento ellos reciben el Espíritu Santo. Y hermanos, aquí es algo muy importante, todos los cristianos que ya aceptamos a Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo.
¿Por qué? Enseguida vamos a ver lo que predicó Pedro, pero además no hay ninguna otra parte en la Biblia, ni ninguna carta, por ejemplo, de Pablo o cartas generales, que diga que tenemos que esperar otro evento así, que haya un estruendo, que haya un viento fuerte. No, esta fue una situación, fue un evento único en la historia del cristianismo. Y a partir de ahí, pues ya, gracias a Dios, tenemos los creyentes al Espíritu Santo del Señor. Entonces era una promesa por cumplirse. Recibieron ellos la instrucción, recuerden hace 8 días, la instrucción de no moverse de Jerusalén, y cumple el Señor su promesa. Gloria a Él, hermanos, porque Dios siempre cumple sus promesas. No lo dudes ni un segundo. Luego vemos que el Espíritu Santo hizo algo sobrenatural en ellos, además de ponerles esas lenguas como de fuego. Dice el verso 4 que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, dice aquí la Biblia. Y en los versos del 5 al 12 nos narra que había judíos de otros lugares que ya habían estado dispersos y hablaban ya otros idiomas, ya no hablaban el hebreo o el arameo, sino que hablaban otros idiomas, vinieron de otras naciones a Jerusalén a adorar a Dios. Recordemos que en este momento, dice ahí en el verso 1 de este capítulo 2, que ellos estaban en el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés, para las fiestas judías, significa el día de la cosecha. Fíjense qué interesante. Guarde esto en su memoria, porque al rato vamos a ver una cosecha muy interesante que hubo este día. Y por ese estruendo que Dios hizo, imagínense cómo ha de haber estado ese sonido, ese estruendo, no sabemos exactamente cómo fue, como un temblor, como un viento. Se habían reunido, muchas personas fueron a ver qué pasaba, ¿verdad? Pensaron que se había caído algo, tal vez, que había habido un volcán, una tormenta, no sé, fueron a ver qué pasaba. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando llegaron ahí estos judíos que venían de otros lugares que ya no hablaban este mismo idioma, escucharon hablar cada uno en su propio idioma lo que los cristianos que estaban ahí ya llenos del Espíritu Santo estaban hablando en otro idioma. Dice el teólogo Ryder que estos idiomas o estas lenguas eran idiomas que ellos como cristianos no conocían, nunca habían conocido, y empezaron a hablarlas aunque no las conocieran, y las personas que las escuchaban sí las entendían, ¿sí? Es como, por ejemplo, ahorita, en este momento, que usted diga, ¿sabes qué? Yo no sé hablar japonés, pero llegó una persona de Japón y yo empecé a hablar japonés y nunca había estudiado ese idioma, y me entendió perfectamente que yo le estaba predicando el Evangelio. Es algo así más o menos lo que sucedió en aquella ocasión. Los apóstoles hablaron distintas lenguas y otros creyentes les entendieron. Para ellos eran idiomas totalmente entendibles. Quiero hacer la aclaración, es decir, ellos no estaban hablando idiomas raros, ininteligibles o angélicos o celestiales, nada de eso. Ellos estaban hablando idiomas humanos que eran entendibles para otras personas. Y el Espíritu Santo es el que les decía qué idioma hablaran. O sea, ellos no eligieron y dijeron, me voy a poner a hablar tal idioma o tal otro, sino el Espíritu Santo era el que les decía. Y dice la palabra que había una gran conmoción, y los que los escuchaban estaban maravillados y decían, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versos 7 y 8.
Era imposible que hubieran aprendido en menos de un día, instantáneamente y a la perfección, un idioma extranjero. Porque el Espíritu Santo fue quien les puso esa habilidad, digamos, sobrenatural. Recordemos que el Señor conoce todos los idiomas que existen y estos fueron una herramienta que originalmente Dios utilizó para separar a la gente que quería prescindir de Dios. Ellos querían buscar a su propia manera cómo llegar al cielo sin necesidad de Dios. Por lo tanto, estaban construyendo esa torre de Babel, una torre altísima que llegaría hasta el cielo, dice la palabra. Y Dios pues dice, no, aquí no. Así que dice, confundió su lengua con distintos idiomas. Ahora en el Nuevo Testamento, este día de Pentecostés, el Señor está haciendo lo contrario. Está usando esos diversos idiomas de manera milagrosa para unir a distintas personas que hablaban diferentes idiomas en una sola fe y en un solo evangelio, que es el de Jesucristo. Luego viene un discurso de Pedro, desde los versos 14 hasta el 40. Es un poco largo, pero es muy interesante y muy bonito. Léalo usted cuando tenga un tiempo ahí en su casa. Comienza haciendo referencia al profeta Joel, para demostrar que en ese momento se estaba cumpliendo la promesa ante los ojos de los que estaban allí. Hubo una persona por ahí dijo, yo creo que ellos están hablando en diferentes idiomas porque han de estar tomados, han de estar ebrios, tomaron alcohol. Pero Pedro les dice, no, ellos no han tomado ningún alcohol. Lo que está sucediendo es que el Espíritu está dándoles de qué hablar. Y por eso hace alusión al profeta Joel. Ahora recordemos que él estaba hablando con judíos que conocían las Escrituras y sabían acerca del profeta Joel y de sus palabras. Por eso les dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Luego, en el verso 22 comienza a explicar acerca de Jesús Nazareno. Y nos dice ahí Pedro que él fue un varón aprobado por Dios. Y dice que con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo. Ahora, también dice después un enunciado con gran valentía, creo yo. Dijo, ustedes prendieron y mataron por medio de inicuos, crucificándole a Jesús. Recordemos que Jesús fue aprehendido por el sumo sacerdote y demás sirvientes de él, por los líderes religiosos de los judíos y también por mucho pueblo que fue ahí a ayudarles, que fueron con palos y con antorchas. Usted recordará esa parte de la Biblia. Y por eso aquí dice que pues el pueblo mismo judío fue el que por manos de inicuos, es decir, de los romanos, fue que dieron muerte a Jesús. Sin embargo, hay que hacer una aclaración y una reflexión espiritual aquí. Aunque materialmente sí ellos fueron los que pidieron la muerte del Señor Jesús, sabemos que la muerte fue en realidad un sacrificio expiatorio, es decir, un sacrificio en el que Jesús se puso en nuestro lugar para recibir el castigo de los pecados que nosotros cometimos. Entonces, los pecadores en sí somos culpables, podemos ser señalados como culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios que Él voluntariamente quiso ir a morir por nosotros y luego a resucitar gloriosamente para comprar nuestra salvación. Pedro explica también la resurrección de Jesús
y alude a que ya estaba profetizado en el Salmo y dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al parecer, si uno lee este salmo, pensaría que está hablando el mismo David de sí mismo, pero Pedro nos explica que no es así, que cuando dice no permitirás que tu santo vea corrupción, está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Y dice, es que David murió y fue sepultado, incluso su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y esto es lo que dice Pedro como un argumento para explicar que realmente ese salmo se refería a que Jesús no vería corrupción porque resucitaría. Dice Pedro, a ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 32, ahí en nuestro capítulo 2 que estamos viendo. Y confirma que esto que está sucediendo, que los creyentes están hablando idiomas que no conocían, no es otra cosa que el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bueno, con esta explicación, los corazones de los oyentes estaban ya preparados para escuchar el llamado al arrepentimiento que después hace Pedro. Primero, Pedro establece sin lugar a dudas que Jesús es el Señor y el Cristo. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mensaje dado por el apóstol Pedro, él estaba ya lleno del Espíritu Santo, acordémonos. Hace mella en los corazones de los oyentes. Porque dice aquí el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El mensaje de Pedro causó en ellos una profunda convicción de pecado. Y eso que les había dicho, les había recordado, ustedes fueron los culpables de la muerte de Jesús, ¿verdad? Para que vean cómo el Señor utiliza incluso palabras fuertes a veces para convertir a los que necesitan ser convertidos. La respuesta de Pedro a esta pregunta, ¿verdad? Cuando dice ¿qué haremos? Es nuestro texto de hoy que leímos hace un momento. Y es clara y es contundente la respuesta. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, ahí es donde yo explicaba hace un momento que si usted ya recibió al Señor Jesucristo, si usted ya se arrepintió, le pidió a Jesús que entrara a su corazón, entonces ya recibió también el don del Espíritu Santo. Esto es muy claro. Les está diciendo a las personas que están escuchando y que pues son nuevos creyentes o iban a ser apenas nuevos creyentes que iban a recibir al Espíritu. Este también es un ejemplo, ¿verdad? Es un patrón que nosotros podemos seguir para predicar el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Primeramente, Pedro lo que hace es presenta a Jesús, ¿verdad? Dice quién es el Hijo de Dios, es el Mesías, muestra que fue crucificado, que resucitó, que está a la diestra del Padre con poder y gran gloria, y ahora también les dice que deben arrepentirse. ¿De qué? Pues de sus pecados. Y no volver atrás, eso significa arrepentirse. Iba por aquí, pero me regreso y me voy al revés, porque ya no quiero volver a pecar. Entonces, es lo que decía Juan el Bautista cuando predicaba y decía, den frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona te dice, no, ya no voy a hacer esto, ¿verdad? Que es malo,
y dentro de una semana lo ves haciendo lo mismo, pues no se ha arrepentido, ¿verdad? El fruto digno de arrepentimiento es cuando realmente hay un cambio en la persona, cuando realmente se ve que tiene todas las intenciones de ya no volver a realizar los mismos errores, los mismos pecados que antes. Y también les decía Pedro ahí en su discurso que se bautizaran. Dice, arrepiéntanse y bautícense. Ya que el bautismo es una manera como el creyente da una señal, un testimonio ante las personas, ante la sociedad, ante la iglesia, de que ha muerto al pecado y ha resucitado a nueva vida. Es muy importante que los nuevos creyentes se bauticen. Y es lamentable cuando un creyente no quiere bautizarse también, ¿verdad? Porque aunque ya es salvo, eso sí, nadie se lo va a quitar, que ya aceptó a Jesús en su corazón, pero falta dar ese testimonio, falta dar ese paso que es muy importante en la vida cristiana, ¿verdad? El verso 41 nos relata que muchos creyeron, dice, recibieron su palabra y se bautizaron. ¿Cuántas personas creen que en ese día se hayan convertido a Cristo? Pues la palabra nos dice que fueron 3,000 personas, gloria a Dios. Ojalá en estos días hubiera alguna vez que 3,000 personas se convirtieran y se bautizaran en un solo día. Los frutos de esta fe fueron muy claros. Inmediatamente dice ahí, desde el verso 42 en adelante al 47, nos habla de que las personas que se convertían a Cristo ya tenían una vida nueva. Por ejemplo, dice que perseveraban en la doctrina y la oración, se amaban de corazón unos a otros. Dice que se acordaban del Señor y que realizaban el partimiento del pan juntos, se cuidaban mutuamente, alababan a Dios, verso 47, y el número de las personas que iban uniéndose a la iglesia, es decir, que iban aceptando a Cristo en su corazón, que iban convirtiéndose en cristianos verdaderos, dice que diariamente aumentaba. Una iglesia en crecimiento, una iglesia sana. Veamos, esto es bien importante, hermanos, les decía yo hace 8 días que podemos tomar muchos ejemplos de esta iglesia que dista mucho de ser primitiva. Era una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia bien avanzada en amor y en buenas obras. En conclusión, cuando Dios nos da un don o concede algo sobrenatural para que nosotros lo hagamos en la iglesia o como un creyente en lo particular, pues no es para nuestro propio beneficio, tampoco es para presumir, ni para mostrar, mira, yo soy más espiritual que tú, yo soy mejor cristiano que tú. Tiene un propósito. En el caso de ellos, el hablar otros idiomas, su propósito fue predicar el Evangelio. Dice que hablaba de las maravillas de Dios. A los cristianos, en el día de Pentecostés, Dios les dio el Espíritu Santo. Y los cristianos de hoy ya tenemos también el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Pedro habla con los judíos y demuestra que Jesús es el Cristo, es el Señor, y nos deja útiles pasos para compartir el Evangelio. Nos dice que el arrepentimiento es fundamental para predicar el Evangelio del Reino. Y pues también tener el Espíritu Santo es indispensable porque dice, les dijo Jesús, ¿verdad? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces, hermanos, necesitamos pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos dé sabiduría para hablar de su palabra, y es la manera en que nosotros podremos ganar almas para el Señor Jesucristo. Y por último,
pues otra lección, la que acabamos de ver hace un momento al final, es que los primeros cristianos nos daban un ejemplo muy bueno de amor fraternal, de amor a Dios, de obediencia a Dios y de evangelismo. Yo espero en el Señor que esta predicación haya sido de mucha bendición y edificación para su vida. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias porque por medio de tu palabra escrita que nos has dejado en tu gran sabiduría y misericordia, nos ayuda a entender cuáles son las cosas que debemos hacer hoy como hijos tuyos, como iglesia. Y Señor, perdónanos si nosotros no hemos hecho lo correcto delante de ti. Ayúdanos a, como lo hizo Pedro, poder predicar a las personas que aún no te conocen, que aún no creen en ti, y que muchos sean ganados para Cristo por medio de ese poder del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues yo estoy para servirles. Si quieren platicar conmigo, estoy a sus órdenes. Ahí abajo tenemos los datos de contacto, tenemos nuestra página web de la iglesia, así que los esperamos. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto.